Buenos días a todos y gracias por elegir compartir tu tiempo de vida conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es algo que me preguntan mucho en consulta. Vienen padres a preguntarme cómo puedo mejorar la autoestima a mi hijo, cómo puedo ayudarlo, cómo puede tener una mejor autoestima. Bueno, muy bien. Como siempre en todas las cosas hay que empezar por el principio, ¿verdad? Y tenemos que asumir que nuestros hijos son nuestros hijos. Es decir, ellos nos ven actuar, ellos nos escuchan hablar, decir cosas que a veces no tienen mucha coherencia cuando decimos y hacemos otras, por ejemplo. Ellos nos ven a nosotros tener quizás baja autoestima, nos ven quejarnos o estar tristes o negativos o siendo muy exigentes. Entonces, bueno, tenemos que entender que nosotros influimos directamente en el cómo se siente y el cómo se ve nuestro hijo. Por supuesto que también circunstancias exteriores, como por ejemplo en el colegio, esto ya lo hemos hablado, te recomiendo que vuelvas al episodio 1 y el 2 sobre autoestima. Pero bueno, entonces cuando los padres vienen desesperados y más o menos me dicen, como cuando llevamos el coche al taller, arréglale esto que no funciona o no me gusta cómo suena esto. Muchas veces hacemos eso con los hijos y no nos damos cuenta de lo doloroso que es para un hijo recibir esta mirada, ¿no? O este trato. Entonces, lo primero para mejorar la autoestima de nuestros hijos es asumir nuestra parte de responsabilidad como padres y cuestionarnos sin miedo, cuestionarnos con humildad. Recuerda que la humildad es un componente fundamental de la autoestima, el reconocer cuál es mi responsabilidad en que mi hijo o mi hija se sienta o se vea de esta forma. Este es el primer paso también para la liberación, porque si tú lo llevas a un psicólogo y el psicólogo trabaja con tu hijo, pero después llega a casa y nada ha cambiado, el discurso no ha cambiado, la forma de tratarlo o la exigencia o la falta de límites, por supuesto, no han cambiado, entonces evidentemente nuestro hijo no se va a sentir mejor. Entonces el primer punto es que como padre, como madre, analices qué es lo que está viendo tu hijo en ti, cómo le hablas, cómo lo tratas, qué lealtades inconscientes le estás pidiendo, cuáles son los pedidos que le metes en la mochila con la mejor de las intenciones, ¿no? Porque hay una frase que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Y nosotros los padres siempre nos refugiamos, es que es por su bien, es que yo no quiero que le pase lo que a mí me pasó, es que yo lo digo por su bien. Sí, es verdad, pero eso no tiene por qué encajarle a tu hijo, que es otra persona diferente a ti, con otra historia, y partimos de la base que nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean mejores personas que nosotros. Y cuando digo esto, no hablo del éxito, obviamente, porque para muchas personas ser mejor persona es tener mucho dinero, una buena cuenta, un buen coche, un buen piso en la playa, cosas así, ¿no? El materialismo superficial que lamentablemente adolece en nuestra sociedad. No, cuando digo que queremos que nuestros hijos, deberíamos querer que nuestros hijos no superen como persona, me refiero a que no repitan los errores que yo cometí, que no repita mis miedos, que no repita el cómo me castigo a mí mismo, que no me dejo en paz, que me critico, que soy muy exigente conmigo mismo. Todo lo que nosotros sabemos que nos hace daño o que nuestros padres nos hacían o decían que hacía daño, eso es lo que no tenemos que querer pasar para adelante. Y en este sentido me refiero que nosotros queremos que nuestro hijo sea un mejor ser humano, que tenga más conciencia de sí mismo, que la tenga antes de lo que la tuvimos nosotros.
¿sí? Que con 15 años, con 20 años o menos, es posible que tenga más herramientas de las que tuvimos tú y yo en nuestro momento. Nosotros deberíamos querer que nuestro hijo sea libre de pensar. Me refiero, que no repita las cosas porque hay que hacerlas así. Tenemos que respetar su criterio, verlo como una persona diferente a pesar de que nació a través de nosotros. No tengo que verlo como un clon mío, ni mucho menos como ese pedido que a veces hacemos a nuestros hijos, un pedido envenenado que es que termine o que haga lo que yo no pude hacer. Eso es tu problema, permíteme decirlo. Si tú no lo hiciste o no pudiste, tú tienes que acarrear con tus consecuencias. Pero no podemos pasar este pedido para adelante, se dice. Adelante están nuestros hijos. Porque no es justo para ellos, ¿verdad? De la misma forma que tampoco era justo muchas cosas que a ti te pidieron o que esperaban de ti. Entonces, cuidado con repetir lo que a nosotros nos hizo daño. Porque eso no tiene nada que ver con el amor verdadero. Porque el amor verdadero es generosidad. Nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hijos desde la generosidad. Es decir, que sea diferente a mí, está bien. Que resuelva las cosas desde otra forma, está bien para mí. Que piense diferente, que quiera hacer otra cosa con su vida, está bien para mí. Porque yo se supone que he traído una persona al mundo para que disfrute, que tenga calidad de vida, que se sienta bien consigo mismo. Pero si nosotros vamos con nuestra mochila de pedidos inconscientes y también de cosas que no hemos resuelto nosotros, que de alguna forma esperamos que nuestros hijos nos resuelvan, permíteme decirte que por ahí no es. Entonces, claro, nuestros hijos se van a sentir mal. Claro que van a perder la esperanza o no van a querer no van a tener ese entusiasmo característico de los hijos sanos, ¿no? Esa ilusión, esa alegría, porque los niños son sanos. Nosotros, cuando éramos pequeños, éramos sanos. Luego nos vamos un poco, entre comillas, enturbiando, ¿no? Con el paso del tiempo y de las responsabilidades, obviamente. Pero nuestros hijos a priori tienen que ser sanos cuando son pequeños. Si hay algún desajuste, si hay algún desequilibrio, tenemos que prestar atención a qué está pasando en casa y, por supuesto, atención a lo que está pasando fuera de casa. Fundamental, fundamental. Entonces, como te decía al principio, cuando los padres vienen a decirme ¿qué puedo hacer para que mi hijo tenga mejor autoestima? Primero los remito hacia sí mismos, hacia la responsabilidad de cada uno. Y ya en ese movimiento, el hijo ya se siente mejor. Porque tienes que saber que para un hijo, que sus padres se trabajen psicológicamente, es sanador, es liberador que un padre o una madre tenga su espacio de terapia o su espacio de autoconocimiento, sea la terapia que elija, o mismo se dedique a su hobby con mucha alegría, es sanador. Que un padre no esté siempre mirando al hijo, controlando qué dice, qué hace al instante, sino que deje un poco fluir su alma y confíe también en que llegado el momento, pues él también encontrará las herramientas. Crecerá, madurará, pero que nosotros podemos hacer mucho mientras lo liberamos a él, mientras liberamos a nuestro hijo, nos liberamos a nosotros mismos. Quédate conmigo porque en el segundo audio voy a hablar de las características de los padres con autoestima.